Soy Carlos Solórzano, nací en San Marcos, Guatemala en 1919. Soy dramaturgo, crítico teatral y promotor del teatro latinoamericano. Soy bisnieto de Justo Rufino Barrios, primer presidente liberal de Guatemala. Crecí en la hacienda cafetalera de mi padre. Fue ahí donde tuve un primer acercamiento con las historias antiguas narradas por mi nana indígena y compartí mis primeros juegos con los hijos de los peones de la hacienda. Ya desde entonces mostré un interés en las ceremonias litúrgicas, mismas que más adelante reproducí en mis textos dramáticos. Al terminar el bachillerato ingresé a una universidad alemana, misma que tuve que abandonar al declararse la Segunda Guerra Mundial. Así fue que llegué a México a los 17 años. Me matriculé en la Facultad de Arquitectura de la UNAM para cumplir con el deseo familiar, pero al mismo tiempo estudié letras hispánicas por vocación personal en la misma universidad. Como arquitecto únicamente construí la casa que habito actualmente. Tras titularme de ambas carreras, elegí las letras como profesión. Hice un doctorado y me dediqué a la docencia. En 1946 me mudé a París, becado por la Fundación Guggenheim para estudiar teatro. Al no ver una carrera de teatro como tal, opté por estudiar materias prácticas en el conservatorio y aspectos teóricos en la Sorbona. En este periodo escribí Doña Beatriz, la Sin Aventura, una obra histórica sobre la infortunada esposa de Pedro Alvarado después de la muerte del conquistador. En 1951 regresé a México, donde se me encomendó realizar un proyecto para producir teatro profesional para los universitarios. Entonces retomé los principios de la compañía de Julio Bracho y entre 1951 y 1960 llamé a los mejores profesionales del teatro para formar el teatro universitario. Se contó con directores como Alejandro Jodorowsky, Max Aup y Salvador Novo, y se dieron a conocer autores de la talla de Christopher Wright, Albert Camus, Eugene Ionesco, León Felipe y Michel de Helderore. Al finalizar esa gestión me dediqué a la crítica teatral y a la docencia. En este tiempo realicé una importante labor en la difusión del teatro latinoamericano. En 1982 obtuve mi naturalización como ciudadano mexicano. En 1985 fui nombrado maestro emérito de la Facultad de Filosofía y Letras y en 1989 se me otorgó el Premio Universidad Nacional, así como el Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias de Guatemala. Yo estaría cumpliendo 92 años el 1 de mayo. Coordiné la antología del teatro hispanoamericano contemporáneo y soy autor de la obra de teatro Espejo de Novelas, Doña Beatriz, La Sin Aventura, El Hechicero, Las Manos de Dios, El Crucificado, Los Fantoches, Tres Actos, Los Falsos Demonios, Cruce de Vías y El Zapato. También escribí la novela Las Celdas y los libros de ensayo del sentimiento plástico en la obra del Unamuno y el existencialismo. También escribí teatro latinoamericano del siglo XX, el teatro de las posguerra en México y el teatro guatemalteco. Las manos de Dios de Carlos Solórzano trata sobre la vida de Beatriz, cuyo pueblo vive en una miseria física y espiritual y está en manos de un ente todopoderoso que posee todas las tierras de la ciudad. Este ente o dictador siempre enterró en la comunidad mediante la fe católica para controlar las mentes de los proletariados. Beatriz quiere liberar a su hermano, quien fue un acusado de rebelión y encarcelado por atreverse a reclamar unas tierras que heredaba de su padre. Esta tierra fue arrebatada por el gobierno por causa de una supuesta deuda que el padre de Beatriz tenía. El joven fue acusado de tratar de alentar a la comunidad a sublevarse contra el amo. Beatriz, persuadida por el personaje forastero, el diablo, decidió robarse unas joyas que estaban en manos de una estatua de la iglesia, para así comprar de forma ilegítima la libertad de su hermano. Al ser descubierta, es condenada a morir, pero ha logrado despertar la duda en el pueblo. Entre los problemas que se desarrolla en la obra destacan los siguientes: la fe en Dios y el paraíso como medio evasivo de una realidad intolerable, el miedo que paraliza al quehacer humano, la cosificación del hombre, la superstición como elemento fundacional de la conciencia latinoamericana, la influencia del mito y la ficción en la vida humana, la prostitución sinónima de libertad, la concepción de un Dios castigador, la duda como pecado y la iglesia como estructura política capaz de manipular la mente colectiva de un pueblo creyente.
El personaje de Beatriz remite a varios mitos. Es como la idea femenino dantesco que ayuda a salvar el descarriado. Su hermano, que es una especie de Dante que necesita de la ayuda de su hermana para escapar de la muerte. Al mismo tiempo, Beatriz como un Antígona que se opone a los designios del amo a pesar de que sabe plenamente que eso la condenará en todo sentido, pero la fuerza de la sangre es más poderosa que los designios del amo. El espíritu prometeico de esta pieza representa la preocupación del Solorno en torno al problema de la libertad, del ejercicio libre de la conciencia y de la posibilidad de que sea el hombre el que tome las decisiones trascendentales en su vida cotidiana, y no que una entidad metafísica. El diablo en esta historia es presentado como un Prometeo que trata de que la conciencia nazca en los personajes oprimidos. No le interesa apoderarse del alma de Beatriz ni de ningún otro personaje. Su propósito es que los humanos se den cuenta de que son patronos de su propia alma y que ésta es libre por naturaleza. El título de la obra se llama Las manos de Dios porque someten al pueblo a través de la fe católica que hagan lo que el ente gobernador quiere que hagan, haciéndoles creer que si no lo hacen Dios los va a castigar, y hacen ver que la autoridad la tiene un ente superior, pero realmente son ellos los que están maltratando al pueblo. El campanero de la iglesia, su vestuario no bien definido, solo con la característica de olor a azufre. El sacristán es un viejo. El señor cura, mediana edad, fuerte, imponente. El forastero, diablo vestido de negro, manos negras, grandes y fuertes. Es joven atlético, sus facciones hermosas revelan decisión, capacidad de mando, cuerpo elástico, viste una malla alta y pantalones negros, lleva una gorra también negra en la cabeza. Es rebelde, recibe diferentes nombres: Mefístoles, Luzbel, Satanás, siendo siempre el mismo, culminado, temido y despreciado. Beatriz, muchacha de 20 años, bonita, vestida a la usanza mexicana con extrema pobreza. El carcelero, viejo, hombre débil pero de aspecto brutal. Su traje recuerda el traje militar, lleva a la cintura una gran pistola que palpa constantemente para sentirse seguro. Prostituta, se vende a las personas, específicamente a los hombres, por cierta cantidad de dinero. Hermano de Beatriz, un joven que luchó por tierras que le correspondían sin miedo a quien lo escuchase, de 18 años. Pueblo, todos ellos siguen fieles a Dios y al rey, Dios antagónico. Dios, espacio físico, lugar donde suceden los acontecimientos, puede ser abierto o abierta. Ejemplo de la obra, la plaza y la iglesia. Espacio psicológico, también se conoce como atmósfera espiritual que envuelve a los personajes y a la acción. Ejemplo, al momento en que Beatriz roba las joyas de la imagen del Padre Eterno, la atmósfera es de nerviosismo y tensión. Espacio social, entorno cultural, histórico, económico, social, religioso, etc., donde se desarrollan los hechos. Trata diversas temáticas. Ejemplo, la obra de la mano de Dios presenta una temática religiosa. Tipo de narrador. No posee narrador, ya que no se sabe quién está contando la historia. El género literario es el dramático y se representa algunos conflictos de la vida de los seres humanos por medio del diálogo de los personajes. El género dramático tuvo su origen en el culto de Dionisio, quien es el dios del vino y la alegría y poseía un carácter sagrado. Dichas representaciones consistían en himnos dedicados a esa deidad o divinidad. Más tarde fueron introduciéndose a cambios en los cantos. De esta forma surge el género dramático. Los dramaturgos griegos más importantes fueron Sófocles, Eurípides y Esquilo. También se genera que los personajes tengan varios inconvenientes a lo largo de sus vidas. Esto surgió en las iglesias y consistió en la dramatización de ciertas escenas del Evangelio. Dichas representaciones escritas en lengua vulgar se hacían principalmente en las 3 fiestas más importantes de la liturgia, que son Navidad, Epifanía
y resurrección. El contexto histórico de la obra. El contexto histórico de la obra se basa en la autoridad de la Iglesia y la burguesía, ya que sabemos que estos dos trámites de poder saben que tienen la mayor parte de controlar a la gente pobre, ya que la burguesía solo se ocupaba por los bienes personales de los demás, y la Iglesia era influida por la mayor cantidad de abusos y injusticias que en él hace, ya que no veían a la gente pobre, ni siquiera la podían capacitar como una ayuda económica, ya que en esta obra refleja eso. Las figuras literarias que se encuentran en la obra Manos de Dios de Carlos Solorzano son Etopeya, Polisindenton y la onomatopeya. Esta obra contiene aspectos que detonan esas figuras como la fe en Dios, el miedo, la prostitución como sinónimo de libertad. Esta obra trata de las manos que dirigen al pueblo, que repletas de poder y están en las manos políticas y religiosas, que van construyendo una imagen de un ente superior y castigador para hacer del pueblo lo que interese. Símbolos utilizados en la obra: el Padre Eterno, las joyas, el silencio, el bien y el mal. El tema central de las manos de Dios es la injusticia, ya que la obra gira en la vida de los personajes Beatriz y su pueblo, que viven en una miseria física y espiritual. Está en manos de un ente todopoderoso que posee todas las tierras de la ciudad. Este ente o dictador siembra el terror en la comunidad mediante la fe católica para controlar las mentes del proletariado. La Iglesia se hace cómplice del abuso, mitigando el hambre, las necesidades y las injusticias crasas de la que son objeto los personajes, con el temor de insubordinar la ley divina y condenarse a vivir eternamente en el infierno.